Año 1731. Las tensiones entre guardacostas españoles, piratas holandeses y corsarios ingleses, quienes se lucraban del contrabando y el saqueo de barcos comerciantes en todo lo ancho y largo del Atlántico, había generado un endurecimiento en las medidas del Imperio Español en el control de las aguas del Mar Caribe y el Pacífico, que por medio de algo llamado el derecho de vista, los españoles controlaban las cargas que entraban y salían de los puertos hacia Europa. Debido a la enorme cantidad de barcos que se debía verificar, muchas veces para los guardacostas españoles era inevitable que entre estos el contrabando entrara o saliera de los puertos españoles en el nuevo continente. Ante tales dificultades en el control de las aguas de la América española, se incrementó el comercio ilegal de contrabando, muchas veces propiciado por holandeses y en su mayoría también por británicos. En esa época, los navíos castellanos podían interceptar cualquier barco inglés y confiscar su cargamento, ya que, a excepción del navío de permiso, una embarcación inglesa autorizada por la corona española para el comercio, todas las mercancías que entraran o salieran de América eran por definición contrabando. De esta manera, no solo los navíos reales, sino otros barcos españoles en manos privadas con concesión de la corona y conocidos como guardacostas, podían abordar las embarcaciones británicas y apoderarse de sus mercancías, si así lo requería. Sin embargo, esas actividades particulares eran calificadas de piratería por el gobierno de Londres, y ya empezaba a cansarse de los estrictos controles españoles y la limitada cantidad de carga que se podía llevar y traer desde lo que ellos llamaban las Indias Occidentales. En este periodo ocurrió un suceso que traería consigo una enorme consecuencia para ambas naciones. Robert Jenkins era un contrabandista británico que por años había salido librado de los controles en los puertos españoles. En algún momento del año 1731, este contrabandista es abordado por un guardacostas español de nombre Julio León Fandiño, quien le solicita inspeccionar su navío. Al momento de revisar la embarcación de Jenkins, el guardacostas se da cuenta que este transportaba mercancía de contrabando, por lo que el español responde apresándolo y posteriormente, en ese mismo instante, procede a amarrarlo al mástil de su propio barco y luego desenvaina un cuchillo sucio usado para otros propósitos y le corta la oreja como castigo. Atemorizado y mutilado, el inglés escucha atentamente las palabras que recita el guardacostas español, quien con la oreja de él en su mano le comunica con un tono desafiante: Posteriormente, el contrabandista regresa a Inglaterra con la noticia de lo sucedido y se dirige personalmente ante el rey Jorge II de Gran Bretaña comunicándole el insulto, pero esto no toma mayor relevancia y el suceso es olvidado, o aparentemente eso parecía. Después de aquel hecho relacionado con Jenkins, entre los años 1732 y 1737 surge un proceso de distensión en las relaciones de ambas potencias, promovido por el primer ministro británico de ese entonces llamado Robert Walpole, quien era partidario de mantener las buenas relaciones entre ambas naciones, ya que a pesar de las limitaciones castellanas, el comercio en América dejaba fructíferos beneficios para el imperio inglés. Pero no todos los políticos británicos estaban de acuerdo con la amistosa relación que mantenía Inglaterra con España, ya que representaba una amenaza constante para los intereses de la corona británica y las ambiciones expansionistas del Imperio de Gran Bretaña, quien codiciaba enormemente los puertos de los españoles en las costas americanas. Debido a esta posición del primer ministro, se inicia una campaña mediática por medio de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, promovida por el opositor de Walpole, que participaba activamente en estas dos instancias del gobierno. Apoyándose en los nacientes periódicos, estos políticos detractores aprovecharon el medio de comunicación para parcializar la opinión pública y desprestigiar al primer ministro, al acusarlo de ser un hombre cobarde y sin carácter, puesto que estaba permitiendo el crecimiento del imperio español en las Indias Occidentales.
Entre quienes se oponen a la política de Walpole se destaca un marino aparentemente experimentado, que hacía parte de la Cámara de Representantes, llamado Edward Vernon. Este parlamentario, firme opositor de Walpole, deseaba llevar su país a la guerra. Desde sus 16 años, Vernon se enlistó voluntariamente en la Marina de Guerra inglesa. A sus 20 años participó en la toma de Gibraltar y en la batalla de Vélez Málaga, en la que se enfrentaron flotas anglo-holandesas contra flotas franco-españolas. Esta última pretendía devolver Gibraltar a la corona del rey Felipe V de España. En los años siguientes, este político se hizo de una gran carrera como marino y parlamentario, tomando gran fuerza entre los opositores del primer ministro y la opinión de los medios a favor de la guerra contra España. Durante toda su vida, Vernon siempre quiso destacar en la Armada con fines lucrativos y de poder, por lo que poco a poco fue ganando posiciones frente a los políticos liderados por Walpole. Además, la presión de la opinión pública, que estaba de acuerdo con las arengas del marino, le entregaba aún más apoyo a su estatus en el gobierno. Asegurando que el Caribe era el lugar donde España era más vulnerable, Vernon, con ayuda de sus copartidarios, fabrica un golpe de efecto en el Parlamento. Aprovechando una reunión, llama a comparecer a un antiguo contrabandista, víctima aparente de las ultranzas a las que eran sometidos los comerciantes y barqueros ingleses. Ese día, en medio de la Cámara de los Comunes, Robert Jenkins, con la oreja cortada, metida en un frasco el cual sostenía, comparece y da testimonio de las vejaciones que sufrió y además entrega el mensaje enviado en ese entonces por aquel guardacostas español que lo apresó. De inmediato, ofendidos e insultados, Vernon y sus amigos políticos encienden el ánimo de los parlamentarios, los cuales declaran el hecho como un claro casus belli. Con esta jugada, Vernon se gana el apoyo del Parlamento, el cual ahora presiona a Walpole para que declare la guerra a los españoles, los cuales cínicamente veían como unos maleantes. Vernon aseguraba siempre que en su haber defendía los intereses de los comerciantes. Además postulaba que los ingleses no debían seguir viendo sus barcos inspeccionados por los guardacostas españoles, lo que era para él un insulto que no podía permitirse, puesto que el marino también consideraba que Gran Bretaña podía y debía ser dueña de los mares de las Antillas y de América. A medida que pasaba el tiempo, la presión general melló la voluntad del primer ministro, el cual cedió y aprobó el envío de tropas a América y un escuadrón a Gibraltar, a lo que España respondería rápidamente. Temiendo las duras consecuencias de una guerra, el ministro Walpole se retracta y trata de enmendar la futura situación y seguirla evitando. Así que a último momento llega a un acuerdo con España para evitar el conflicto, algo que consigue momentáneamente por medio del Convenio del Pardo, con el cual ambos reinos se comprometen a evitar la guerra y a pagarse compensaciones mutuas. Sin embargo, este convenio fue rechazado al momento de llegar al Parlamento inglés, endureciendo aún más la ahora remota posibilidad de paz. Finalmente, el ministro Walpole cede ante las presiones del Parlamento y el público, dando inicio a la declaración oficial de la guerra el 19 de octubre de 1739. Mientras se fraguaba la guerra en Gran Bretaña, en España, un vasco, que sirve en ese momento a la armada de su reino, llena de orgullo a los castellanos en los mares del Caribe, el Pacífico y el Mediterráneo. Su nombre era Blas de Leso y Olavarrieta, un almirante español ampliamente reconocido por sus hazañas y sus variadas e interesantes heridas de guerra. Considerado actualmente uno de los mejores marinos y estrategas en la historia por la Armada Española, participó en diversas contiendas e hizo gala de un genio militar poco visto en las líneas. Para hablar de este personaje tenemos que remitirnos al pasado. Blas de Leso nació el 3 de febrero de 1689 en el distrito de Pasajes de San Pedro,
en ese entonces un pequeño poblado de pescadores y marineros vascos. Rodeado toda su vida de aventureros y grandes marinos, Blas desde su niñez crece escuchando historias acerca del mar y sus océanos. Interesándose desde muy niño en el manejo de pequeñas embarcaciones y la pesca, imprime en él un deseo nato de navegar y surcar los mares en busca de aventuras y gloria. Hijo de Pedro de Leso y Agustina Olavarrieta, pertenecía a una familia de ilustres marinos. Este joven era el tercer hijo de 8 hermanos, lo que lo privaba de recibir derechos de sucesión, debido a la institución del mayorazgo. Esta condición en su familia lo llevaría a destinos que jamás habría imaginado. Consciente de su lugar entre los hermanos, Blas de Leso aprende todo lo que puede del mar y de su instrucción en el Colegio de Francia. Durante la Guerra de Sucesión en 1702, las armadas de España y Francia, aliadas en ese momento, requerían tropas para fortalecer sus ejércitos, lo que ofrece al pequeño Leso la oportunidad de servir a su nación y tal vez labrarse un futuro. En ese instante, con apenas 12 años, Blas se une a la Armada Española y participa activamente en esta guerra, en la que más que el trono de España se disputaba la hegemonía de los imperios. Cuando cumple 15 años y obtiene el rango de guardia marina, Blas es enviado a luchar en su primera operación anfibia, que tenía como objetivo devolver Gibraltar a España, que había sido tomada por tropas británicas el 4 de agosto de 1704. Para conseguirlo, los franceses, aliados de los españoles, habían acordado reunir el grueso de sus armadas en las costas de la provincia española de Vélez-Málaga y luego de ahí partir rumbo a Gibraltar, donde pretenden enfrentar a los britanos. Ansiosos de recuperar la ciudad-puerto una semana después de tomada Gibraltar por los ingleses, la armada francesa parte de Tolón rumbo a Málaga, comandada por un joven conde francés, hijo bastardo del rey Luis XIV de Francia, llamado Luis Alejandro de Borbón, también conocido como el Conde de Toulouse. Era el 24 de agosto de 1704 cuando los franceses se reúnen con los españoles en el mar de la susodicha provincia, para hacer frente a los anglo-holandeses que arribaron también a la costa. A las 10 de la mañana, las armadas de ambos bandos se entablan en combate, desatándose el caos y el infierno en el Mediterráneo. Fogueo tras fogueo, el sonido de los cañones y las espadas es lo único que se puede discernir, aparte del lamento de cientos de soldados heridos. Blas, quien se encuentra luchando en esta batalla con gran valor a bordo de un barco, se ensarza una y otra vez en combates individuales, abatiendo a unos cuantos soldados. Cuando la ofensiva llega a su clímax, Blas es alcanzado por una bala de cañón que le destruye la parte inferior de su pierna izquierda. Herido, sigue luchando, pero tiene que retirarse debido a este infortunio. En pleno fragor del combate, Blas es auxiliado de urgencia. Viendo la gravedad de las heridas, los médicos determinan que deben remover la carne colgante de su pierna, por lo que proceden a cortarla más abajo de la rodilla. Sin ningún tipo de licor disponible para amortiguar el dolor, Blas tiene que aguantar el rústico procedimiento. Aún con el corazón encendido, Leso pide que se le deje volver al combate, sin importarle un céntimo la reciente amputación. Sus comandantes, impresionados por el gran ímpetu del joven, consideran que es un soldado muy valioso para dejarlo regresar herido a la batalla, así que deciden salvaguardar su vida y le impiden regresar. Después de 11 horas de intensos cañoneos, ambas flotas comienzan a menguar las hostilidades, puesto que una escuadra holandesa había empezado a huir por la falta de munición, a lo que le siguieron los demás barcos ingleses que se retiraron del combate. Viendo esto, el conde de Toulouse, con una actitud briosa, propone a los altos mandos continuar y perseguir a los cobardes hasta Gibraltar, a lo que se niegan y dan por sentada una victoria táctica sobre la armada aliada, dejando un sinsabor por no completarse la operación. Durante su recuperación posterior a la batalla, es reconocido entre sus compañeros por el enorme valor demostrado, así que el comandante de la flotilla, impresionado por las actuaciones del marino, notifica al rey Luis XIV la formidable gallardía del joven en Málaga, por lo que tiempo después es ascendido a alférez de bajel.
a lo que se le suma el agradecimiento del Imperio Español, ofreciéndosele ser asistente a la corte del rey Felipe V, pero Leso muestra poco interés por esta última, alegando que no estaba interesado en las intrigas de la corte. Recuperado de su pierna izquierda, Leso sigue sirviendo a la armada a bordo de diferentes barcos, participando en el socorro de las plazas de Peñíscola y Palermo en el asedio de 1705, que terminó con la quema de un buque inglés. Con tan solo algunos años de servicio, el joven marino iba creando poco a poco la fama que le daría un lugar en la historia. En el año 1706, Leso, con apenas 17 años, es requerido por una nueva misión que tenía como fin abastecer desde el mar las tropas franco-españolas en el sitiado de Barcelona de ese año. En este asedio, los defensores franco-españoles poco pueden hacer y terminan perdiendo la ciudad. Al año siguiente, el joven marino participa en la defensa de Tolón durante su asedio el 24 de agosto de 1707. En esta batalla, tras el impacto de un cañonazo en la fortificación, una esquirla le revienta el globo ocular izquierdo al marino, dejándolo sin un ojo. Tras un breve periodo de convalecencia, tuerto y cojo, es solicitado nuevamente y enviado a Rochefort, donde le ascienden a teniente de guardacostas y 3 años más tarde le ascienden una vez más a capitán de fragata. Algunos años más tarde se ve envuelto una vez más en un enfrentamiento en Barcelona en 1714, donde al mando del buque genovés Campanella estorba el abastecimiento de los defensores y además bombardea la ciudad una y otra vez. El 11 de septiembre de ese año, Blas, esgrimiendo su espada, se apresura con la pata de palo que lo caracteriza en ese momento y encabeza un asalto a la ciudad. Durante este ataque, Blas, quien siempre va en primera línea y de cara al enemigo, se acerca demasiado a las defensas de la ciudad y recibe un balazo de mosquete en el brazo derecho, el cual, debido a la magnitud de la herida, le queda inmóvil por el resto de sus días. En ese momento, el joven Leso, con apenas 25 años, había dado una pierna, un ojo y un brazo al servicio de su nación, sin contar las innumerables heridas que sufrió a causa de los cuchillos y espadas que intentaron matarlo. También, debido a esta condición, el marino comenzó a ser conocido con el apodo de Blas el Medio Hombre. Con sus cojones bien puestos y los huevos en su lugar, Blas es enviado a América y sigue sirviendo a la armada. En 1716, al frente de su propia flotilla de barcos pertenecientes a la escuadra virreinal, hace frente a la plaga de piratas y corsarios que atestan las aguas del Atlántico y el Pacífico, que gracias a su enorme esfuerzo y determinación y con una fama de invencible, el marinero obliga a muchos piratas y filibusteros a cesar sus actividades en los mares. A los 36 años contrae matrimonio en Lima con la peruana Josefa Mónica Bustios y Solís, la cual era huérfana de padre y madre. De este matrimonio nacerían sus 7 hijos. En 1730, Blas de Leso es enviado a España por orden del rey, siendo nombrado jefe de escuadra y se establece con su familia en Cádiz. Hasta 1737, Leso participa en diversas batallas, como también sirve de escolta a la flota del Tesoro Español el 3 de febrero de ese año. Estos barcos mercantes transportaban las riquezas de América y de España a América. En este viaje, Blas no estuvo presente, pero sí prepara con anterioridad toda la logística para que el viaje se realizara sin contratiempos desde el puerto de Santa María hasta las costas de Cartagena de Indias, ubicada en la actual Colombia, en ese momento, Virreinato de Nueva Granada. Blas de Leso, en el transcurso de su vida, forja un innegable prestigio que lo catapulta a uno de los sucesos históricos más relevantes en la historia de América, y que fue borrado de la memoria histórica de manera intencional por el Imperio Británico, que insistió en censurar el hecho por la enorme vergüenza que representaba para ellos. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y pasarte por mi página de Facebook. Encontrarás el link aquí en la descripción. Yo soy su amigo el Tío Loquendo y nos vemos en un próximo video.